Son el 53 en el 51. ¿Tu nombre? Gloria. Gloria. Los que no quieren darle honor y reverencia a la palabra tienen las puertas abiertas para estar en otro lugar. Porque esto no es obligado. Esto no es obligado. Y lo más importante que hay en el mundo se llama la palabra de Dios. Lo más importante. Usted dirá, pero ¿cómo más importante que mi madre? Sí, es más importante que tu madre y más importante que mi madre. Más importante que tu padre, más importante que mi padre. Porque sin ese no hubiera mundo. Amén. Amén. Por eso que tenemos que sea dedicarle, que sean 5 o 10 minutos a la palabra de Dios. Porque eso fue que Dios entregó y dejó aquí. Para que nosotros en algún día reconozcamos en verdad y conozcamos a Dios. O lleguemos, porque uno nunca puede conocer a Dios, pero sí tenemos que intentar conocerlo. Porque sin Él, nada de lo que hay puede. Y aunque tú no lo veas, ella estuvo aquí, en carne. El pueblo de Israel pudo ver a Dios, pero ellos no creyeron que era Dios. Pero sí tuvo, no te voy a decir la gentileza, el privilegio de ver a Dios a través de su Hijo. Porque Dios nadie lo puede ver. Pero Él por su misericordia y la gracia se hizo ver a través de su Hijo. ¿Quién dice amén? Amén. Y ese Hijo se llama Jesús de Nazaret. Ninguno de los que estamos aquí vimos a Jesús. Y si no vimos a Jesús, tampoco hemos visto a Dios. Porque Dios es espíritu. Es como el viento. Que tú lo sientes, pero no lo puedes tocar. Pero lo puedes sentir. ¿Quién dice amén? Amén. Por eso mantener esta palabra en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 44 al 50. Vamos a ser un poquito breve porque ya está un poquito tarde, pero para Dios nunca es tarde. Porque para Dios 1000 años es como si fuera un día. ¿Quién dice amén? Amén. La palabra de Dios se van a estar leyendo a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Dice el encabezado y el texto bíblico, la palabra de Jesús juzgará a los hombres. ¿Cuál es el texto? La palabra de Jesús juzgarás a los hombres. La palabra de Dios, la palabra de Jesús. Juzgarás a los hombres. La palabra de Jesús juzgará A los hombres. Oye, qué tema. La palabra de Jesús juzgará a los hombres. Para que tú veas la importancia que es leer la palabra de Dios. Porque esto es Dios. Eso que usted ve ahí son palabras de Dios. Se convierten en espíritus y le da vida al hombre. ¿Quién dice amén? Amén. Cuando se habla de hombres se está hablando de mujeres, jóvenes. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir
y de lo que es de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Quién dice amén? Amén. Le damos gracias a Dios por la palabra que ella ha dejado aquí, inspirada por su espíritu. Pero esta palabra escrita aquí en rojo fue cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en tierra con los apóstoles. Los apóstoles, los 12 apóstoles que ella escogió. 12 apóstoles. Para que esa palabra hoy esté aquí entre nosotros. Pero estas palabras son las que nos dan vida a nosotros. Porque aunque estemos caminando, ya los jóvenes mayores de edad, 12, 13, 11 años, posiblemente 10 o 9, no se dice. Porque de los tales es el reino de los cielos, de un niño. Pero como le dije la otra vez, no se sabe la edad exacta de un niño escrita en la Biblia. Pero vosotros, que tienen 11, 12 años, se puede registrar, porque un niño pudo gobernar como rey en el pueblo de Jerusalén, el rey, inspirado por Dios. 7 años tenía Osías cuando reinó, y con la ayuda de Dios pudo gobernar ese pueblo tan inmenso y grande. Por eso nosotros los jóvenes, ustedes los jóvenes, a su nombre, escuchen muy bien esta palabra, porque no se sabe si la van a volver a escuchar otro día. Nadie lo sabe, porque hay un reloj, y hay un reloj y un tiempo que solamente lo sabe Dios, y es la estadía de cada uno de nosotros aquí en la tierra. ¿Quién dice amén? Amén. Podemos reconocer cuándo nacimos o cuándo nacemos, porque hay fechas de nacimientos, hay declaraciones terrenales que te acredita a ti cuando tú naciste, pero nadie te puede a ti profetizar, a menos que Dios lo decida, que tú vas a morir hoy. Porque puede ser que Dios te mande a decir a ti, prepárate porque te va a morir hoy. Sí, Dios puede decirle a cualquier hombre de Dios, ve, dile a fulanito de tal y dile que además le quedan 2 horas de vida, que prepare su casa o que prepare su vida o que se arrepienta, porque no va a haber tiempo. Dios solamente tiene la potestad. Dios de cada uno de nosotros. Por eso Dios, reconociendo al hombre, reconociendo el corazón del hombre, que de su juventud es malo y que son muy creyentes a las cosas que ven. Sí, personas que tienen que ver para creer, como el pueblo de Israel que vio a Dios hablar desde el cielo, le escuchó hablar. El único pueblo, la única nación que escuchó a Dios hablar fue el pueblo de Israel, su primogénito. Hubo un hombre llamado Moisés que Dios hablaba face to face con él, no con más naciones, sino el pueblo de Israel. Vieron 10 señales que Dios hizo. ¿Para qué? Para libertarlo de la esclavitud que tenía el pueblo de Egipto a su pueblo Israel. Pero él había dicho que iban a tener que durar 400 años siendo esclavos. Se lo dijo Abraham, el padre de la fe. ¿Quién dice amén? Amén. Por nosotros, por él estamos nosotros aquí. Porque ellos por promesa ven a ser salvos. El remanente va a ser salvo en Israel. Fue un pueblo, ha sido un pueblo destinado. ¿A qué? Para que las demás naciones vean por sus propios ojos qué le acontece al pueblo, a la nación que niega a Dios. Amén. Por eso Dios por promesa se hizo ver, se hizo carnes. El verbo hecho carne. El mismo Jesús es el verbo encarnado, la voz de Dios, el profeta de Dios, la imagen de Dios. Jesús de Nazaret. Por eso él dice aquí, para terminar rápidamente, que el que cree en él
no cree en él, sino en el que lo envió. Y el que me ve, no me ve a mí, sino está viendo al que me envió. Palabra de Dios. Amén. Para que se queden aquí grabadas. Muchos ignoran el poder de Dios, como el mismo pueblo de Israel, que no cree que Jesús vino en carne. No cree que Dios vino en carne. Para que ellos lo vean. Porque ellos, en vez de adorarlo a Él, comienzan a adorar ídolos, becerros, bueyes, ranas, esculturas. Y la misma Biblia en Éxodo, la Biblia que leen sus viejos, sus padres, algunas, la católica y muchas más, están ahí los 10 mandamientos. Y dice unos: no adorarás imágenes, ni estatuas, ni esculturas, ni te inclinarás a ellas. Eso lo dice y ellos lo saben. Y adoran imágenes. Tienen la estatua de Jesucristo. Dicen ellos que Jesucristo, para ese tiempo no había fotos ni celulares. Adoran a María, como que si Dios le dijo que adoraran a María. Y ellos lo hacen mucho y nos inculcan a nosotros hacerla. Y a como dice la palabra, exactamente, miramos alta, esto es medio ronquito. ¿Me entiendes? Cosa que no se debe hacer, porque Dios no le agrada. Dios es celoso. Por eso se hizo hoy un rostro, para que aquellas personas que quieren ver para creer, vean a Dios encarnadamente en su Hijo. Porque lo que hacía Jesús aquí en la tierra, solamente lo hace el Dios Todopoderoso. Resucitar muertos después de 4 días de muerto. Como el mismo Lázaro, como dice el cielo. ¿Qué más hizo? Personas que no veían, que nacían ciegos, también le devolvió la vista. Porque tú puedes devolverle la vista a una persona que le da un golpe, se opera y puede ver. Pero de nacimiento ni un médico puede. Solamente el único Dios poderoso. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, si Jesús hacía eso, ¿qué es eso? Un milagro de arriba. Porque solamente un milagro de arriba lo puede hacer. ¿Y arriba quién es que está? Dios. Y entonces, si Dios está en el cielo, ¿por qué un hombre aquí lo hizo? Usted está predicando, pero fíjense que fue tan fuerte eso en esa época, que ellos viendo los milagros, siendo el pueblo elegido de Dios, no creían. Ellos viéndolo, eso le da la fortaleza a uno, y a usted, y a quien predique, y a todo el que es cristiano y tiene fe, que hay que echar el pleito, hay que leer, hay que predicar, hay que leerle la palabra a la persona. Aunque ellos lo entiendan, no lo crean, pero hay que hacerlo, porque el mismo pueblo de Dios elegido, con los milagros en las manos, no creían en él. Fue tan fuerte que con todo lo que pasó, abrir el mar rojo, oye, que llueva del cielo comida y todo eso pasó. Tuvo Dios que mandarle, como dicen, su hijo encarnado en él, su espíritu en él, para que ellos entiendan que él existe. A su Y nombre. ni así se lo crucificaron. ¿Tú crees por qué fue eso? Su pueblo, que no fue su ¿Para pueblo, qué fue eso? Que Dios permitió todo eso, que su mismo pueblo, viendo las maravillas, las señales, los milagros, no quisieron creer, ni tampoco quisieron creer en Jesús. Uno dice, llamado Tomás, que le dijo a los mismos discípulos después que resucitó, que para poder creer tiene que verlo, tocarlo y ver sus señales, la herida en el pecho, en el costado y los hoyos en sus manos y en sus pies. Cuando Jesús se le apareció a ellos, pero ¿qué aconteció? Que Tomás no estaba ahí. Pero ya Jesús, siendo ya teniendo un cuerpo glorificado, que podía cruzar las paredes sin tener que tocarla, se le aparece cuando estaban todos juntos y fue directamente donde Tomás. ¿Quién le dijo a Jesús que Tomás había dicho eso? Si él no estaba presente. Ángeles. ¿Quién le dijo a Tomás
a Jesús que Tomás había dicho que tenía que verlo y tocarlo para creer. No estaban ahí. Porque Jesús desapareció y después volvió y llamó a Tomás directamente. Dijo, paz a vosotros. Tomás, ven. Tócame, ven. Mira mis manos, tócalas. Mira, ven, mete tus manos aquí en mi costado. Y cuando Tomás lo vio, dice, Señor y Dios mío, y se postró a sus pies. ¿Y qué le dijo Jesús? Porque me viste, ¿crees, Tomás? ¿Qué más le contestó? Solamente crees, pero no sea incrédulo. No sea incrédulo, Tomás, solamente crees. Eso tenemos que ser nosotros, creer sin ver. Por eso él dijo que los que lo vieron a él le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. A los que los recibieron. Pero aquellos, dijo bien, a los suyos vino y a los suyos no los recibieron. Pero aquellos que los recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú no recibes a Cristo, no eres hijo de Dios. Si nosotros no recibimos a Cristo, no somos hijos de Dios. Eso lo dejó Dios aquí en la tierra. Creer. ¿Y por qué tú crees que Israel falló? ¿Por qué tú crees que Israel no vio? Porque en el profeta Isaías, el mismo Dios le dijo a Isaías, ve y dile que viendo no van a ver y escuchando no van a entender. Para siempre. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a hacer algo poderoso para que sepan que Dios es Dios. Él dice que le va a quitar el corazón de piedra que tienen y le va a dar un corazón de carne. Y en ese corazón de carne va a poner de su espíritu. ¿Para qué? Para que crean. Ellos están destinados. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que venir a Cristo por fe. Solamente en creer, como dice aquí. Que lo vamos a dejar para otro día, porque ya está tarde. ¿Quién dice amén? Amén. Gracias a nuestro Señor. Que se sienta, que se sienta.